En la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la salud? Y justamente la noche de este sábado nos acompaña la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga y expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Doctora, bienvenida aquí a su estreno, Encuentro Directo. Gracias, Ramón, por la invitación. Muy buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches y bienvenida, doctora. De verdad que es muy oportuna su visita aquí a Encuentro Directo. María, muchísimas gracias por la invitación. A usted, de verdad que sí. Doctora, ya en este 2024, podemos decir que ya el tema, por ejemplo, del COVID está pasando poco a poco, o podrán aparecer luego nuevas cepas, o iguales a como eran ya mortalmente 2020, 2021. Mira, definitivamente el COVID ya ha demostrado y se habló en su momento de que iba a ser un virus que iba a mantenerse polulando todo lo que es la salud mundial, y lo hemos visto. Hemos tenido ocasiones en que el virus llega a cifras ínfimas, sin embargo vuelve un nuevo brote, una nueva variante, resurge en otros países, y como estamos tan conectados, pues rápidamente se ve en nuestro país una alza de casos. Actualmente estamos en uno de esos momentos donde los niveles están en su mínima expresión, pero siempre aparece uno u otro caso que va a la consulta, que manifiesta por lo regular que estuvo fuera del país, pero siempre se mantiene circulando, como ocurre con la influenza y con otros virus estacionarios. Doctora, a propósito del COVID, de la influenza y como usted bien refiere, otros virus estacionarios, ¿cuáles son esos virus que precisamente en estos momentos están atacando a los dominicanos? Siempre hablamos de que yo tengo gripe, de que hay un nuevo virus, de que ya eso se está convirtiendo en algo normal, pero ¿cuál es la realidad de acuerdo a sus estadísticas? Mira, la estrella de todos los virus que se han mantenido en los últimos años acompañando la presencia del coronavirus, luego de la pandemia se ha detectado, y probablemente porque la gente le toma más importancia ahora mismo a los procesos respiratorios y hace con más frecuencia visita al médico, y por lo tanto se hace la determinación. Pero siempre ha habido una importante presencia de la influenza A, influenza B, con todas sus cepas o variantes, y la influenza tiene una alta mortalidad, y es un virus que básicamente se presenta en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, pero que se puede ver durante todo el año. Igualmente, pues ha tenido protagonismo el virus sincitial respiratorio, que aunque es un virus básicamente de la edad preescolar en los neonatos, pues lo hemos visto ahora en adultos, en niños en edad preescolar y en edad escolar. Y es un virus que nos ha sorprendido por su comportamiento, porque no era el virus que se comportaba de esta manera antes de la pandemia. Tenemos un virus que ha aumentado su agresividad, su patogenia, ha aumentado su incidencia, e inclusive ha aumentado o se ha presentado en grupos etarios donde no era habitual. Tenemos otros virus como el rinovirus, que son los llamados virus de la gripe, los virus habituales, los adenovirus, que son frecuentes en los niños, en los infantes, pero que se mantienen pululando y que afectan a esa población infantil. Son los virus que más frecuentemente podemos destacar, con una participación en los últimos años de la Bordetella pertussis, que aunque no es un virus, es una bacteria, pero también se ha visto un comportamiento un poco diferente a lo anteriormente visto. Muchos casos de pacientes con Bordetella pertussis, el llamado tosferina, en edad adulta, que tampoco es una bacteria que anda frecuentando estos grupos etarios, pero que lo estamos viendo en todas las poblaciones, niños, adultos mayores, adultos jóvenes, y realmente hay un comportamiento un poco diferente a lo habitual antes de pandemia. Entonces, el proceso ya, cuando la gente le da eso, ¿qué procede? ¿Algún medicamento, algo? Mira, los virus por lo regular responden bien al manejo con mucho líquido,
al manejo sintomatológico, pero hay virus en caso especial como el COVID, pues tiene sus tratamientos específicos, la influenza también tiene sus antivirales específicos, y es importante que la población sepa de la relevancia que tienen estas patologías, porque pueden afectar de manera importante el sistema de una persona si tiene una comorbilidad, por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso, si está debilitado por cualquier razón, ya sea un fumador crónico, ya sea un asmático, ya sea una persona que tiene cualquier patología que lo debilite, pues si no se atiende con lo oportuno y lo adecuado, con atención especializada, pues podría tener problemas en su salud de manera severa. En el caso, doctora, de la vacuna contra la influenza, ¿qué tan efectiva pudiera ser y si todos los años debemos repetirnos esta dosis? La vacuna contra la influenza es una vacuna ya ampliamente conocida, una vacuna que afortunadamente existe porque reduce de manera importante la morbimortalidad de esta enfermedad, que asociada en su momento a la mortalidad del COVID fueron bastante equiparables. O sea, se habla de que la mortalidad por influenza afecta aún más la mortalidad sustancial del COVID. Entonces, cuando nosotros tenemos una vacuna como la vacuna para la influenza que se coloca anualmente, la recomendación clara y abierta es a que las personas que tienen compromiso en su sistema inmunológico, las personas que tienen una vulnerabilidad, entiéndase los mayores de 60 años, las embarazadas, los infantes más de 3 meses, deben de vacunarse, igual que las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, las personas que tienen enfermedades pulmonares, las personas que tienen un debilitamiento de su sistema inmunológico deben de vacunarse contra el virus de la influenza anualmente. Doctor, hemos visto casos de gente en los medios que han comentado que con el tema de que le ha pasado a muchos jóvenes cuando son infartos o ACV, tildan a que puede ser también la causa de la vacuna. ¿Qué tan probable puede ser eso? Bueno, recuérdate que la vacuna del coronavirus fueron propuestas nuevas que no se conocía, no se tenía ningún tipo de conocimiento previo a su elaboración. Fueron vacunas que se comenzaron a utilizar, pero que aún la FDA las aprobó, pero se aprobaron con el conocimiento de que la misma pandemia, el mismo hecho de que estábamos en pandemia, obligaba a utilizar una alternativa para contrarrestar tantos casos y tanta mortalidad, pero hay muchas cosas que aún se desconocen de la vacuna. Entonces, todavía no es tiempo como para decir certeramente que hay una clara relación, aunque sí se habla de que, sobre todo en los jóvenes, se vio un riesgo de padecer inflamación cardíaca y demás en algunas de las vacunas, especialmente la de Pfizer, pero en otros casos se habló de la vacuna de AstraZeneca, de la formación de trombo, que de hecho por esa razón hubo que retraer un poquito la continuidad para la vacunación con la vacuna de Astra, pero definitivamente de una manera clara todavía no hay una postura científica de que haya una importante correlación con estos casos de infartos en los jóvenes. Es una teoría y es un planteamiento válido. Porque a veces, doctora, se da el caso, y es un dato preocupante, porque se da caso de personas que son hasta atletas, que juegan basquetbol, tenis. Uno se pregunta, ven acá, pero ¿y por qué entonces se produce esto? Porque son gente que teóricamente debieran de estar muy bien, aunque claro, uno puede ver una persona delgada y puede tener colesterol alto, pero es raro que se produzcan tantos casos de personas que le han dado infartos jóvenes y son atletas. Sí te voy a decir algo, mira, no solamente el coronavirus, también el virus de la influenza aumenta el riesgo. Una persona que ha padecido virus de la influenza y el propio coronavirus, el propio COVID y sus variantes están asociadas a daño cardíaco, a daño cardiovascular, a riesgo cardiovascular. Entonces, solo el hecho de haber padecido cualquiera de estas afecciones aumenta el riesgo en un año de desarrollar enfermedades cardiovasculares. O sea que no solamente se le atribuye per se a la vacuna, también está la relación que sí está muy clara
de la infección por coronavirus, la infección por el virus de la influenza con padecimientos cardiovasculares. Aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas las personas que han padecido tanto el coronavirus como el virus de la influenza. Doctor, usted sabe que los dominicanos sabemos de todo, hasta de medicina, los que no estudiamos medicina. Entonces, hay muchos mitos en nuestra sociedad donde dicen, si tú tienes una enfermedad respiratoria, trata de no comer banana o guineo, como decimos los dominicanos, porque eso aumenta las flemas, tampoco, como le dicen a la guanábana, o trata de no hacer muchos ejercicios para que no te sofoque. ¿Qué recomienda usted médicamente? ¿Realmente hay alimentos que no deben consumirse cuando hay enfermedades respiratorias? No, todo lo contrario. Sí, cuando tú tienes una afección respiratoria, lo primero que la persona comienza a toser, y cuando tú toses, pues pierde líquidos. Con la tos, con las secreciones nasales, con toda la excreción de sustancias del cuerpo, se pierden líquidos. Y si una persona además tiene fiebre, pues pierde aún más líquidos y pierde electrólitos. Entonces, ¿qué tienen las frutas? ¿Qué tiene el guineo? El guineo tiene mucho potasio. ¿Qué tiene un limón? Tiene mucha vitamina C. ¿Qué tiene? La mayoría de las frutas son ricas en electrólitos. Entonces, todo lo contrario, una persona que tiene una afección respiratoria, una afección viral, una enfermedad de cualquier tipo, claro, hay excepciones. Por ejemplo, una persona con un problema renal no debe de comer guineo porque su nefrólogo probablemente ya le ha explicado que el potasio le puede aumentar y demás, pero en condiciones habituales, comer frutas, comer huevo, comer proteínas es beneficioso para aquel que tiene una afección respiratoria. ¿Y los ejercicios? Los ejercicios no son tan bien recomendados en el momento de la agudez, porque una persona puede estar debilitada, puede tener una afección que vaya aún más allá de los síntomas del malestar general, puede que tenga, inclusive puede tener una inflamación en el pericardio o puede tener una neumonía. Entonces, hasta que el médico facultativo no te diga, tú tienes ya el chance de tú hacer ejercicio. Y nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una clara afección importante en el organismo, ya sea una neumonía, ya sea un compromiso cardiovascular, iniciamos de manera gradual, lo mandamos a caminar, gradualmente, y luego pues ya cuando el paciente está totalmente restablecido, pues puede incorporarse a una vida habitual con sus ejercicios de pesas y demás, y de impacto. Pero por lo pronto, cuando el paciente tiene un estado agudo, no es recomendable. Doctora, la influenza es una gripe que sabemos que es una gripe mala, pero usted es partidaria, por ejemplo, del tema de la vacuna siempre, cada vez que haya la influenza. Sí, definitivamente. Yo me vacuno todos los años. Llega octubre, las vacunas llegan a mi consultorio y la primera que se la coloca soy yo. Porque yo fui a una entrevista hace 1 o 2 meses y la entrevistadora me dice, doctora, ¿a usted le ha dado influenza? Y yo, sí. Pues usted se vacuna todos los años. Yo, sí, definitivamente. A quien le ha dado influenza se vacuna todos los años, porque la influenza definitivamente que da unos síntomas muy marcados, y solamente cuando tú tienes ese virus en tu cuerpo y tú sabes que tienes la oportunidad de contrarrestarlo con una vacuna, pues vale la pena. ¿Realmente el virus no afecta a las personas que están vacunadas o simplemente puede afectarle pero con síntomas leves? Mira, el virus de la influenza tiene varias cepas. Y pues las vacunas procuran recoger todas esas cepas, pero he visto pacientes que dicen, yo me vacuné y me dio. Entonces hay que ver si esa vacuna que esa persona se colocó, si estaba en condiciones adecuadas, porque las vacunas, especialmente las vacunas de la influenza, deben de mantener una cadena de frío correcta, igual que la vacuna del COVID. Sí. Entonces, si tiene un mal almacenamiento, si la vacuna por alguna razón no tuvo las condiciones apropiadas en su producción, en su almacenamiento, pues puede que pierda un poquito su efectividad. Y las casas que las producen dicen que hay un margen de una ineficacia, pero es mínima. Realmente
la eficacia de la vacuna de la influenza es muy alta. Entonces, es poco probable que una persona vacunada pues le dé el virus. Y si le da, pues muy atenuados los síntomas. Bien, doctora, con su permiso, los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Seguimos en esta interesante conversación con la doctora Evangelina Soler, neumóloga, internista y expresidenta de la Asociación Dominicana de Neumología, tratando este interesante y necesario tema de la salud. Doctora, en estos momentos, ¿cómo van las estadísticas del COVID? Mucha gente dice, es que no debemos preocuparnos por COVID, porque ahora lo que debe realmente preocupar a los dominicanos es la influenza y otros virus que andan circulando. Mira, el COVID ha bajado de manera importante. Yo recuerdo que el señor ministro me hizo una llamadita preguntando cómo andaba. Yo le dije, mira, tranquilo, que ahora mismo estamos tranquilos. Afortunadamente el COVID nos ha dejado unos días tranquilos, pero aparece en la consulta un caso, 2 casos en 15 días. Generalmente personas que vienen del extranjero. Pero sí, estamos tranquilos en estos días con el coronavirus. Efectivamente, está muy bajita la incidencia. Qué bueno, una buena noticia alentadora. Doctora, hay otro tipo de enfermedades, que son, hay tantas, pero hay otra que también que es el asma, que le da a la persona. Y yo lo digo porque yo tenía 2 hermanos míos que sufrían de asma de chiquitos, que había que ponerle un vaporizador. Entonces, en la actualidad, ¿qué produce el asma? ¿Cómo prevenirlo? Es decir, para gente que sufre, que algo también muy incómodo. Mira, el asma es una enfermedad que se presenta como una expresión de alergia. Generalmente le da a las personas que son atópicas, a las personas alérgicas, que tienen antecedentes de sus padres, que son alérgicos también. Y por lo regular se desencadena con la presencia de algún virus cuando son pequeñitos, algunos exacerbantes como las mascotas, los gatos, los perros, los periquitos, el polvo de polvo común, el polvo que está en el ambiente. También se presenta por algún tipo de alimentos como los chocolates, los colorantes, las sustancias aditivas. Entonces es una enfermedad que más que una enfermedad en sí de los pulmones, es como una respuesta a un proceso alérgico. Entonces, cuando tú estás pequeñito, antes de los 12 años, por lo regular, se ven episodios recurrentes, porque múltiples sustancias intervienen en que ese niñito que ahora está en el colegio, que se contagió con el virus de un amiguito, pero la semana subsiguiente se contagia con otros virus, pero que también le ponen los doritos, le ponen las sustancias con colorante, pero que en la casa tienen una mascota, pero que también tienen la construcción al lado. Entonces, hay múltiples factores que inciden para que ese niño mantenga una frecuente presencia de síntomas. Entonces, es muy frecuente en la población infantil, más frecuente en los niños que en las niñas, pero ya en la edad adulta son más frecuentes las mujeres que los hombres. Por lo regular, las hormonas del desarrollo gonadal, las hormonas sexuales, hacen un favor para que no se produzcan los síntomas ya después de la pubertad. Entonces coincide con que la abuelita le había dado un brebaje y coincide con que se piensa que ese brebaje fue el que le curó, pero básicamente es ese efecto beneficioso que tienen las hormonas sexuales más o menos entre los 9, 10, 11, 12 años. Ya en la edad adulta, pues cuando se presenta de nuevo, o sea, una persona que antes no tenía asma y se presenta sin el antecedente de atopia o sin el antecedente familiar, pues es un asma un poquito más rebelde, un poquito más angustiante, mucho más severa y de un curso más importante para la salud de la persona que la padece. El asma es una de las enfermedades que más ausentismo escolar produce, ausentismo laboral también,
incide de manera importante en la economía de los padres, de los niños que la padecen, incide además en afectar la salud en sentido general, porque cuando no se tratan adecuadamente, pues esos pulmones van desarrollando una especie de fibrosis. Y cuando la persona es adulta, pues ya tiene ese pulmón resentido con un comportamiento como si la persona hubiese fumado durante largo periodo. Entonces ya vienen las complicaciones en una edad tardía, con neumonía recurrente, con dependencia de oxígeno. Y entonces aquí viene lo que es un asma crónica, cuyo manejo es un poco más difícil que el asma que se presenta en los niños y en las personas que tienen una relación con la alergia. Doctora, ¿cómo van precisamente los casos de alergia ahora en República Dominicana y a propósito de esta nueva estación, primavera, donde se activan las flores y por supuesto el polen también de las mismas? Sí, nuestro país no tiene una demarcación tan rigurosa como en otros países de las estaciones, pero los pacientes atópicos, los pacientes alérgicos sí lo sienten. Y cuando comienza la floración, cuando comienzan ese polen, como tú destacas, a presentarse, pues los pacientes alérgicos lo manifiestan, aumentan, se incrementan los síntomas, se incrementan las visitas a los consultorios. Pero hay un componente también importante y es estas nuevas generaciones que tienen mascota, que duermen con la mascota, que se acuestan al lado de la mascota, que todo es con la mascota arriba, pues hay un aumento importante de reacciones tanto de la piel como a nivel de los senos paranasales, pero también del asma y de los procesos respiratorios. Y tenemos que mencionar el urbanismo. A cada 2 esquinas tú tienes una construcción, entonces ese polvillo a 500 metros tú lo percibes. Hay personas que cuando yo le cuestiono en la consulta si tiene construcción cerca, me dicen, no, doctora, yo tengo una, pero a 500 metros. Sí, pero esa a 500 metros te afecta, porque el polvillo se puede dispersar alrededor de 2, 3 cuadras e impactarte negativamente. Entonces, todo eso incide en una mayor presencia de procesos respiratorios asociados a la alergia. Es así. Sí, porque entonces ahí se produce también, doctora, lo que es el tema de la tosedera, la estornudadera. Por ahí viene entonces ya el efecto que usted dice. Sí, definitivamente. La humedad, muchas veces los meses que conllevan lluvia arrastran contaminación. Los niños en nuestras calles que se exponen a esas aguas contaminadas, favorecen la humedad en las viviendas, la humedad en las paredes favorece el desarrollo de hongos, los hongos en sí favorecen que se perpetúe una infección a nivel de vía respiratoria y no solamente desde el punto de vista infeccioso, sino también como una manifestación de alergia. O sea que hay múltiples componentes que están relacionados y también el cambio de la alimentación por una alimentación menos natural, la alimentación más industrializada, también favorece al desarrollo de procesos alérgicos que impactan negativamente los pulmones. Es así. Doctora, respecto al cambio climático, ¿qué tanto puede afectarnos? Especialmente bañarse bajo la lluvia, que es uno de los momentos como más especiales que regularmente se aplican en la niñez. Mira, el cambio climático es un tema muy debatido en las últimas décadas y tenemos que cuando, por ejemplo, se quemaba, cuando estaba el volcán en España, 2021, en Palma, volcán, caramba, teníamos el polvillo y el polvo de Sahara, pues antes no se hablaba del impacto del polvo de Sahara, pero cada cierto tiempo tenemos esa nubosidad que lo relacionamos con procesos respiratorios mucho más frecuentes y es precisamente porque al producirse todo este tipo de alteración en la capa de ozono, en toda la atmósfera, toda esta alteración conlleva a que las partículas, el material pulverizado, todo este material viene con contaminación, con
sustancias nocivas para las vías aéreas, pero también viene con partículas infectantes, infecciosas. Y tú mencionas ahí que cuando llueve los niños aprovechan, y hasta los adultos, Sí. para bañarse, y tú ves las personas que cuando se hacen estos tapones de agua, que se tapan los drenajes pluviales, pues las personas aprovechan y se meten al agua, y hasta tú lo ves haciendo chistes, nadando. Con barquitos. Y entonces todo eso definitivamente contamina, y contamina los oídos, se producen infecciones de las vías aéreas respiratorias, nariz, sinus, pulmón. Entonces todo esto tiene importancia para mantener una salud tanto de vía aérea alta como vía aéreas bajas. Y se ven con mucha frecuencia procesos de neumonía posterior a estos eventos. Doctora, hay otra enfermedad que es la apnea del sueño. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo atacar eso? Mira, la apnea del sueño es una enfermedad que se da básicamente por factores que tienen que ver muchas veces con un cuello corto, con una pobre angulación de la tráquea, con una obesidad mórbida. También tiene que ver con problemas del sistema nervioso central. También se puede ver asociada a fármacos, pero básicamente las personas que tienen esa sintomatología relacionada con ella, como ronquidos nocturnos, esas personas que tienen despertares en las mañanas con sensación de que no descansaron, o despertares nocturnos que los acompañantes tienen que mover porque sienten como que hacen paradas respiratorias, esas personas deben de buscar ayuda profesional y hacerse el diagnóstico, que es el estudio de la pletismografía del sueño o la polisomnografía del sueño, para determinar si realmente tiene una apnea del sueño. Entonces, hay diversas cosas que se pueden hacer en torno a ella, y una de las más importantes es cambio de hábito, higiene del sueño, bajar de peso. Muchas veces hay que hacer algún tipo de cirugía que mejore los músculos del cuello, la angulación de la tráquea y demás. Pero también hay tratamiento con dispositivos que se pueden colocar directamente en la boca, y también hay unas máquinas de CPAP que te pueden producir una presión positiva, que durante el sueño te abren, mientras tú duermes, pues te abren las vías aéreas y te permiten que esos músculos de la tráquea puedan abrir y se pueda realizar el proceso respiratorio de una manera adecuada. Entonces, la persona con esta sintomatología debe de ir a un facultativo, porque la apnea del sueño tiene componentes que van más allá del no poder dormir, del no tener un descanso reparador, y se pueden relacionar con infartos, se pueden relacionar con arritmias cardíacas, con hipertensión y con múltiples problemas neurológicos y cardiovasculares. Entonces es importante que sí, que se le ponga la debida atención. Doctora, vi en estos días que en Estados Unidos se confirmó ya casos de gripe aviar en humanos, es decir, de un tipo de influenza de las aves. ¿Hay posibilidades de que en República Dominicana pueda llegar esta afección? Definitivamente. Recuerda que el coronavirus comenzó noviembre del 2019, en enero se estaba hablando ya en todo el mundo, y a pocos días de tener los casos identificados en China, pues ya nuestro país estaba siendo impactado por el virus, y en pocos días pues tuvimos ya nuestros primeros brotes epidémicos, y pues fuimos impactados de manera que afortunadamente se manejó muy bien en el país la pandemia, pero fuimos impactados. O sea que estamos altamente relacionados con el mundo. Nuestro país, donde recibimos cifras importantes de turistas, pues no estamos exentos de tener una contaminación de este tipo. Bien, doctora, solo nos resta agradecer su participación aquí en el programa, y que sea la primera de muchas, porque siempre la salud es lo más importante, y a veces cuando la gente la pierde es que se interesa. Definitivamente, Ramón, así es. Gracias a ustedes por la invitación, María, un placer. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial, y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.